Estos cristianos comenzaban a prepararse 4 domingos antes del día de la Navidad, con ayunos, con oraciones, con reflexiones, sobre todo sobre lo que había pasado en su vida cristiana durante ese año. Para nosotros esto es lo mismo en el día de hoy, en la actualidad. Nosotros también seguimos viendo este tiempo, estos 4 domingos antes de la Navidad, en que celebramos el nacimiento de nuestro Redentor, como un tiempo de preparación, como un tiempo de meditación sobre esta fecha que se aproxima. Es por eso que en nuestra congregación se utiliza la corona de Adviento y se van encendiendo las velas. Se enciende una cada domingo, lo cual representa a nuestro Señor Jesucristo, que es la luz que vino al mundo y que viene a nosotros para quedarse a nuestro lado. En el Antiguo Testamento hubo también un tiempo que Dios tomó para preparar todo eso. Dios, en su infinita sabiduría, sabía que necesitábamos un Salvador. Sabía que necesitábamos a alguien que pudiera estar entre nosotros, nacer como nosotros, sufrir como nosotros, morir como nosotros. Dios mismo le dio su mensaje a los profetas para que ellos lo comunicaran a su pueblo, para que ellos supieran que había una esperanza y para que se prepararan para la llegada del Mesías anunciado. Como leímos en esta mañana las palabras del profeta Jeremías, Dios mismo por boca del profeta dice: vienen días en los que yo confirmaré las buenas promesas que he hecho a la casa de Israel y a la casa de Judá. Palabra del Señor. Vienen días en los que confirmaré las buenas promesas. Pero, ¿cuáles eran esas promesas? ¿De qué está hablando Dios en ese momento? Para entenderlo mejor debemos ir aún más atrás, a tiempos de Abraham, al tiempo de la promesa. En aquel tiempo Dios le dijo a Abraham que tomara a su hijo Isaac y fuera a cierto lugar en el cual debería de ofrecer a Isaac como un sacrificio a Dios, lo cual Abraham obedeció. Tomó a su hijo y se fue hasta este lugar que Dios le había dicho para sacrificarlo. En ese lugar pasó que al estar a punto de sacrificar a Isaac, Dios le habla a Abraham y le dice: no extiendas tu mano sobre el niño, ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu propio hijo. Génesis 22:12. Imagínense qué alegría para Abraham no tener que sacrificar a su hijo. Esto fue una prueba muy grande para Abraham. Pero también en esta ocasión, en ese momento, vemos uno de los primeros ejemplos que apuntan hacia nuestro Señor Jesucristo. Porque en este monte Dios provee de un cordero para el sacrificio, del mismo modo que años después proveería de su hijo unigénito como sacrificio para la salvación de muchos. Y desde ese día Dios da la promesa a Abraham que un día de su descendencia nacería quien traería la bendición a toda la tierra. Pero no me crea a mí, mire, créale a la palabra de Dios. Dice: ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que hay a las orillas del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de tus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto atendiste a mi voz. Esto, hermanos,
Esto es la promesa que Dios cumpliría. Fíjese, ¿cuántas naciones dice ahí Dios que serían benditas, que serían bendecidas? ¿Cuántas? Todas. Todas las naciones serían bendecidas de aquel que nacería de la simiente de Abraham, del linaje de Abraham. De esta promesa está hablando el Señor por medio de Jeremías, hermanos. De la promesa hecha a Abraham por medio del profeta. Fíjese cómo ahora Dios sigue diciendo por medio del profeta en los versos 15 de la lectura de Jeremías: cuando llegue el día y el momento, haré que de David surja un renuevo de justicia que impondrá la justicia y el derecho a la tierra. Dios, mis hermanos, Dios estaba preparando la venida de un Salvador, y a través de toda la historia se los comunica a su pueblo. Una y otra vez les está diciendo: no pierdan la esperanza, no pierdan la esperanza, porque de la familia de David nacerá uno que será el Mesías. Y a propósito, David descendía de Abraham, para que no se pierda por ahí, no haya confusión. Dios trae su palabra por medio del profeta Jeremías 600 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, así como años antes lo había hecho por medio de Isaías, de Samuel, de Moisés. Pero ¿por qué tener que recordarles tanto tiempo y tantas veces que un día vendría ese Salvador prometido a Abraham? ¿Por qué tener que recordárselos? Dios quería que ellos, que su pueblo, estuviera preparado para la llegada del Mesías. Sin embargo, este pueblo se apartó tanto de la palabra de Dios que pensaron que su propia religiosidad podría salvarles. Confiaron en que ellos mismos podrían hacer sus ritos, sus cosas externas para ganar la salvación. Por eso, cuando el tiempo se cumplió, muy pocas personas estaban preparadas para su llegada. ¿No se le hace esto triste? Que aún a pesar de tener todas las señales de que vendría, de que dónde nacería, de quién nacería, cuándo nacería, aun aunque Isaías, Jeremías, Miqueas y muchos más trajeron la palabra de Dios a su pueblo sobre el nacimiento de Jesús, cuando Él nació, muy pocos se dieron cuenta de eso. Podemos decir que se podían contar con los dedos de las manos las personas que se dieron cuenta de que nació el Mesías, de que el Mesías había venido a la tierra. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante esto? Es importante porque es importante que nos demos cuenta de que Dios siempre cumple sus promesas, aun cuando a muchas personas se les hace que Dios tarda en cumplir, sus tiempos son perfectos. ¿Qué podemos aprender de las profecías? De las profecías podemos aprender 4 cosas, bien rapidito, no le tardo nada. Primera cosa que podemos aprender: Dios no se deja llevar por la prisa. En este mundo que vivimos ahorita, en el cual queremos todo al instante, es difícil creer en las promesas de Dios. Es difícil creer en esas promesas que Dios tomó tanto tiempo en preparar para nosotros. Recuerdo que mi generación,
o nuestra generación, nos decían que queríamos vivir muy rápido. No sé si a ustedes les tocó que sus padres les dijeran: niño, no vivas tan rápido, quieres vivir muy rápido. Sin embargo, nos tocó vivir nuestra infancia en una época donde se podían tomar las cosas con calma. ¿Qué dirían nuestros abuelos de nuestros hijos y de nuestros nietos el día de hoy? ¿Qué dirían de ellos? Los chicos de hoy no saben lo que es tomar las cosas con calma, ya que vivimos en un tiempo en donde todo es instantáneo. Nuestra propia vida es instantánea. No sabemos por qué el tiempo pasa tan rápido. Sin embargo, para Dios no es así. Dios no se deja llevar por la prisa. Segunda cosa que podemos aprender: Dios nos enseña a nosotros a prepararnos. Dios nos ha dejado su palabra para que podamos prepararnos en esta vida tan corta que tenemos. ¿Prepararnos para qué?, podríamos preguntar. Debemos de prepararnos porque un día vamos a tener que estar parados ante Dios para que seamos juzgados por lo que hicimos, juzgados por lo que debimos haber hecho. Este tiempo de preparación es muy corto, mis hermanos, muy corto. Así que no lo desperdiciemos, no desperdicie el tiempo que Dios le da para prepararse. Tercera cosa que podemos aprender: Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple lo que promete. Nuestro Dios siempre ha sido un Dios que cumple sus promesas. Desde el principio de la Biblia, ese libro está lleno de promesas y advertencias que se han cumplido. Nuestro Dios no es alguien que solo habla por hablar, sino que cumple lo que dice. Podemos ver en la Biblia sus promesas cumplidas. También podemos ver sus advertencias cumplidas. Él cumplió su promesa hecha a Abraham de que un día un Salvador saldría de su simiente, nacería de su descendencia. Dios cumplió y Dios seguirá cumpliendo. Él cumple lo que promete. La última cosa que podemos aprender, no es la última, pero es la cuarta que les traje el día de hoy, es que como Dios cumple sus promesas, podemos confiar en Él. Es precisamente en esto donde reside nuestra esperanza. Esto es el motivo en que podemos confiar en el futuro que Él mismo nos ha preparado. Nuestra paciencia no está simplemente en aguantar con paciencia el regreso de nuestro Señor, pensando, entre comillas, que todo se pondrá mejor. No. Nuestra paciencia siempre debe de ir acompañada de la esperanza, porque sabemos, sin lugar a dudas, que nuestro Dios siempre cumple sus promesas. Y sus promesas siempre superan nuestras propias expectativas. Esto quiere decir que Dios nos da más, mucho más de lo que pedimos. ¿Quiere ver una promesa de Dios para nosotros? Esta profecía nos llega por medio del apóstol Juan. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tan cual es. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. ¿Qué dice Juan que somos? Hijos de Dios. Creo que deberíamos de aprender a decir con alegría que somos hijos de Dios. Porque lo somos hijos de Dios. Yo, si no nos da alegría eso, ¿qué nos va a dar alegría?
Somos hijos de Dios. Considérese hijo de Dios. Dios mismo, por medio de Jesucristo, nos deja esta promesa, hermanos, para nuestro futuro. Ese futuro en que un día nuestro mismo Salvador será manifestado, dice Juan, y nosotros mismos podremos verle en toda su gloria y esplendor. Un día veremos a nuestro Señor Jesucristo venir en toda su gloria, con todo su esplendor, y lo podremos ver como Él es. Porque la palabra dice que en ese momento nuestra vida, en un parpadear de ojos, será transformada. Lo cual nos lleva al evangelio leído el día de hoy, en el cual sus discípulos le preguntan a Jesús cuáles son algunas de las señales del fin del mundo. Le preguntan, a lo que, como ya oímos también, Jesús les dice que habrá señales en el cielo y en la tierra, y todos los hombres se sentirán desfallecer por el miedo, dice Jesús, por el miedo que tendrán de todas las cosas que le acontecerán a la tierra. A los hombres se les doblarán las rodillas de miedo, está diciendo Jesús, del miedo a todas las cosas que pasarán en esos días. Creo que Dios nos está avisando, hermanos, de que esta profecía se cumplirá. Tal vez no en nuestra generación, tal vez no en la próxima generación, tal vez la semana que entra, tal vez mañana, tal vez hoy. Pero ese es el problema, ¿verdad? Que no sabemos cuándo la profecía se va a cumplir. ¿Es eso nuestro problema? Yo digo que no. El problema está en que, al igual que el pueblo de Israel, no queremos ver lo que la palabra de Dios dice. Jesús les dice claramente las señales que pasarán antes de que ese día llegue. Y nosotros las estamos viendo, mis hermanos. Nosotros estamos viendo esas señales. Nosotros estamos siendo testigos de que cada día pasan estas señales de las cuales Jesús habló en ese tiempo, y se ponen peor cada día. Estas cosas hacen que las personas tiemblen de miedo, y Jesús lo sabía. Jesús sabía todo esto. Tomen ustedes en cuenta. Creo que queremos olvidar este año, pero tomen ustedes en cuenta el año 2020. Donde un virus nos hizo encerrarnos por meses sin querer salir, por miedo a algo que no podíamos ver, algo que no podíamos ver. ¿Pueden ustedes imaginar cuando pasen las cosas que nuestro Señor Jesucristo está diciendo? Cuando el mar embravecido lo pueda escuchar usted desde una distancia que es imposible escucharlo en este momento. Cuando pueda usted escuchar todas esas señales, cuando pueda ver esas señales de que el cielo se cae, de que las estrellas se caen. ¿Se imagina el miedo que vamos a sentir en ese momento de poder ver esas cosas? Cuando no podíamos salir a la calle por miedo a algo que no podíamos ni siquiera ver. No me quiero yo imaginar qué va a pasar ese día. Sin embargo, nuestro Señor, sabiendo estas cosas, continúa. En el versículo 27 dice esta promesa. Fíjese qué bien.
Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Esto, hermanos, es una promesa de nuestro Señor. Confiemos, hermanos, confiemos en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Confiemos en que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Y solamente una persona que no confía en esto y que confía en sí mismo debe de pensar muy bien en qué está depositando su confianza. Si nosotros como cristianos confiamos en las promesas de nuestro Señor, entonces cuando llegue ese día podremos alegrarnos, podremos estar llenos de felicidad. Como dice el siguiente versículo, el versículo 28, este es el cierre que hace nuestro Señor Jesucristo de esta profecía para las personas que creen en Él. Versículo 28. Cuando esto comience a suceder, anímense y levanten la cabeza. ¿Por qué? Porque su redención está cerca. Su redención está cerca. ¿No le parece que maravilloso que nuestro mismo Señor Jesucristo, en este tiempo que será un tiempo de miedo y de terror para muchos, nos muestra cómo debe de ser nuestro ánimo? ¿Cómo debemos de estar? Con la cabeza erguida, con la cabeza levantada. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador viene, nuestra redención se está acercando. Él viene pronto, mis hermanos. Jesús enseguida les cuenta una parábola. Dice versículo 29, también les contó una parábola. Fíjense en la higuera y en todos los árboles. Cuando ustedes ven que brotan sus hojas, pueden saber que ya está cerca el verano. De la misma manera, cuando ustedes vean que esto sucede, podrán saber que ya está cerca el reino de Dios. De cierto les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez, ni de las preocupaciones de la vida, para que aquel día no les sobrevenga de repente, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la faz de la tierra. Por lo tanto, manténganse siempre atentos, para que se les considere dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. Esta es la parábola que Lucas nos trae a nosotros el día de hoy. Nosotros, al igual que las personas de aquel tiempo, sabemos cuando ya se acerca la primavera. Y como decía nuestro pastor hace algunas semanas, no es precisamente porque veamos salir a la marmota y ver su sombra. No es por eso, hermanos. Sabemos las señales de la naturaleza. Sino que cuando vemos estas señales, asimismo podremos ver las señales de la venida de nuestro Señor Jesús por segunda vez. Asimismo. Del mismo modo que podemos ver estas señales de que el invierno ya va a terminar, de que va a empezar la primavera, así podemos ver las señales de la venida de nuestro Señor Jesús. Ya para terminar, Jesús luego les da una advertencia en el versículo 34. Dice que nuestro corazón no se recargue de glotonería y embriaguez, ni tampoco que nos llenemos de las preocupaciones de esta vida. Esto quiere decir que no debemos de preocuparnos, mis hermanos, no debemos de ocuparnos en las cosas del mundo, cosas que no nos servirán de nada cuando ese día llegue.
Estas cosas seguirán allí, seguirán aquí cuando usted y yo ya nos hayamos ido. Esas cosas seguirán pasando. Si nuestro Señor no viene antes de que nos vayamos, ¿verdad? Más bien, hermanos, es de aquí en adelante, después de oír estas palabras de nuestro Señor Jesús, que puede empezar ese adviento en nuestra vida, en nuestra propia vida. Ese tiempo de preparación para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay una razón muy grande por la cual debemos de estar preparados, mis hermanos. Nuestro Salvador la dice en el verso 36. Por lo tanto, dice Jesús, manténganse siempre atentos y oren para que se les considere dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. De presentarse ante el Hijo del Hombre. Usted y yo, mis hermanos, vamos a ser juzgados en frente de nuestro Señor Jesucristo. Como ya dijimos, Él nos va a juzgar por todo lo que hicimos, por todo lo que debimos de haber hecho, por todas las cosas que hicimos en esta vida. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo quiero que se me considere digno. Quiero que se me considere digno de presentarme ante el Rey de Reyes y ante el Señor de Señores. Él y solo Él es quien va a juzgar a todas las personas. Así que preparemos nuestro corazón con alegría, con esperanza en esta temporada de Adviento, hermanos, porque Dios cumple lo que promete. El nacimiento de Jesús nos confirma que Dios nos ama infinitamente. Si en nuestra condición pecadora confiamos en que Él nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, no hay nada más, mis hermanos, nada más que podamos agregar, sino simplemente confiar en sus promesas, confiar en que siempre se cumplen. Deje que el mundo allá afuera se llene de miedo, pero usted y su casa sirvan al Señor. Deje que vengan todas y cada una de esas señales, pero que su corazón no se preocupe por eso, porque nuestra confianza no está impuesta en lo que el hombre haga o deje de hacer, sino que nuestra confianza está en el que creó los cielos y la tierra. Nuestra confianza está puesta en aquel que un día, ya hace más de 2000 años, lo salvaría a usted y me salvaría a mí. Por amor. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vino a salvarlo a usted y a mí, para que nadie se perdiera. Amén. Las promesas del Señor mías son. Las promesas del